magnético mediante limaduras de hierro. Bueno, eso se da en el caso cuando uno quiere hacer experimentos, ¿no ve? Lo que estamos mencionando es para tener ideas de qué estamos hablando. Ese campo magnetismo, en qué vamos a aplicar y cómo vamos a poder generar. El sentido de las líneas del campo magnético de un conductor recorrido por una corriente depende del sentido de la corriente. O sea, el sentido de la corriente, como hemos dicho, va de no, positivo, negativo, negativo, positivo. Cuando es positivo, negativo, a la derecha gira, si se devierte a la izquierda, más o menos eso hemos visto. El mismo procedimiento va a ser el campo magnético. El sentido de las líneas campo magnético de un conductor recorrido por una corriente depende del sentido de la corriente. También nos muestra la relación que existe entre la dirección de las líneas del campo y de la corriente con siempre perpendicularidades. Entonces ahí ustedes pueden apreciar. Ahora, ¿cómo puede ser el sentido de la corriente a través en un eje? Aquí ya vamos a ver un poquito más detallado para poder captar de qué estamos hablando. De esa manera se puede mostrar a través de un tornillo. Ustedes conocen un tornillo de paso a la derecha. ¿Qué significa eso? El tornillo tiene una rosca. Entonces esa rosca, cuando queremos introducir a un agujero con vuelta a la derecha, va a entrar. Eso es lo que está queriendo decir. Que avanza en el sentido de corriente y del campo magnético. La figura ustedes pueden apreciar. Ese tornillo con paso a la derecha, la corriente va a ir en sentido, o sea, por el eje recto. O sea, el conductor es, como ustedes pueden ver, y entonces el campo magnético va a estar en este sentido. Así como ustedes pueden apreciar, como está mostrando la figura. Porque está, bueno, un modelo idealizado, ¿no ve? ¿Cómo puede ser el campo magnético para que puede girar ese eje? Entonces, este eje va a girar a la derecha. Ya, eso es lo que dicen. El sentido de la línea del campo magnético. Entonces, el paso y ahí lo hemos dicho, que va en el sentido de la derecha. En ese trayecto va a poder penetrar el tornillo, entonces, y el campo magnético de la misma manera va a girar. O sea, se va. Bueno, el campo magnético, lo único que podemos apreciar es a través de un metal si atrae o no atrae. Eso es sencillo de tenerlo. El campo magnético de una espira conductor. Ahora, ese espira, que era una línea, un eje recto, lo vamos a volver un redondo. Entonces, cuando es un redondo, como fíjense, el campo magnético está de sur a norte. Entonces, en esa posición va a girar. Mucho depende del objeto o del material, en qué posición, en qué situación se encuentra para que puede generarse el campo magnético, en otras palabras, ya sea un eje recto, círculo, etcétera, etcétera. El espectro magnético de una espira conductora se puede mostrar doblando el conductor recto hasta formar una espira y haciendo circular por ella una corriente continua y luego colocando cerca de ella una aguja imanada. Observaremos que la espira representa un polo norte y un polo sur. No sé si ustedes un detalle han debido ahorita se han preguntado por qué siempre estamos hablando del cociente continuo y por qué no de alterno. En estas condiciones, la corriente siempre va a ser continua. Entonces, no puede ser alterna. Directamente se va a volver continuo, porque la concentración de la energía va a estar así una carga, y esa carga cuando va a estar en circulación, entonces va a ser continua. Entonces no podemos hablar si el campo magnético es continuo o alterno, nada que ver, porque el campo magnético es a través del electroimán se va a generar, que es lo que va a hacer, o sea, va a atraer objetos metálicos. Eso es lo que está queriendo ver. El campo magnético de una bobina. Entonces, aquí pueden ver ya una bobina, por ejemplo, la corriente entra, va a tener polos
o sea, dos cables, la entrada y la salida. La entrada de la intensidad. Entonces entra en esa dirección. Ya, entonces en la bobina, esa así va a girar, va a llegar al otro, entonces en cada bobina, y así sucesivamente, y van a salir al norte en la posición que ustedes pueden apreciar. Salen, vuelven a entrar, salen y vuelven a entrar. Entonces, como decía, mucho depende de la posición o en las condiciones que se encuentra el embobinado o la varilla metálica. Entonces, de esa manera se puede generar el campo magnético. La formación del campo magnético de una bobina por una corriente aparece en todo el conductor con un campo magnético concéntrico. Los campos magnéticos de dos secciones colindantes del conductor se anulan, en parte pues tienen sentidos opuestos. Se forman un campo resultante en que las líneas del campo saldrán por una de las caras frontales de la bobina y de la entrada por otra cara, como puede apreciarse en la figura. La parte teórica, en el caso de que ustedes o yo no me estoy dejando entender de lo que estamos hablando de esta figura, la parte teórica se deja entender, léanlo, y después si no entienden, entonces es muy fácil de asimilar de lo que estamos hablando. Ahora, si estamos hablando del campo magnético, hay una inducción magnética. ¿Qué es la inducción magnética? O sea, indica la densidad del flujo magnético. Si estamos hablando del flujo, es la concentración, la circulación de la corriente eléctrica en un determinado punto. Entonces, la inducción magnética, ya uno de los fenómenos que va a tener, va a significar la densidad del flujo. La inducción magnética, su símbolo, vamos a asignar como B mayúscula. Y su símbolo de unidad va a ser T Tesla, T mayúscula. Entonces, donde un Tesla va a ser 1 voltio sobre segundo por metro cuadrado. ¿Por qué? Voltio es a través de la tensión, segundo el tiempo y metro en el espacio que se va a encontrar esa inducción magnética. Entonces, la inducción magnética, su unidad va a ser voltio por segundo sobre metro cuadrado. Las magnitudes de inducción magnética. Estos son algunos ejemplos para tener idea de lo que estamos hablando o de lo que estamos comentando, para tener ideas claras. El campo magnético de la Tierra, dice, la Tierra tiene campo magnético, por eso el objeto que sube baja. Tiene 0.005 teslas, muy suave, pero tiene. El campo de un conductor recto, como hemos visto en la figura, tiene 0.025 teslas. Una bobina de hierro, mucho depende del número de vueltas y de la intensidad que va a tener. Entonces, una bobina de hierro con 500 números de vueltas, con una intensidad de 2 amperes, va a tener 0.02 teslas. Imán permanente, eso es lo que tenemos en esos tipo carbón, 0.1 tesla. Un electroimán potente, por ejemplo, eso se ven los motores, ¿ya? Tiene 100 teslas. Ustedes son bastante poderosos, ¿no? Entonces, ¿qué es el flujo magnético? El flujo magnético de un imán expresa el valor total del efecto magnético. Flujo magnético, su símbolo es, simbología conocen, es el flujo magnético, el campo magnético, o flujo magnético directamente. Y su símbolo es unidad de Weber. Entonces, un Weber va a ser igual a 1 voltio por segundo. Y el flujo magnético va a ser voltio por segundo. Por tanto, el flujo magnético va a ser la inducción magnética por la superficie. Y las unidades son un Weber, que va a ser igual 1 voltio por segundo por metro cuadrado sobre metro cuadrado. Se van metro cuadrado con metro cuadrado, lo único que nos va a quedar es 1 voltio por segundo. 1 voltio por segundo. Entonces, esas unidades hay que manejarlo bien. Entonces, ahí aparece la fuerza magnetomotriz, que su símbolo es FMM. Fuerza magnetomotriz, como ustedes ven en algún libro, eso significa que es fuerza magnetomotriz. Todos los libros manejan esta simbología. Al igual que un imán permanente, una bobina recogida
por una corriente puede originar un campo magnético. Si aplicamos los terminales de las bobinas toroidales de una fuente de tensión continua y mediremos la inducción magnética. Para diferentes intensidades y números de espiras constantes, para diferentes números de espiras o intensidad constante. A través de un dispositivo para medir la inducción magnética, que es la B, los resultados nos muestran lo siguiente. Aquí vamos a hacer un poco breve análisis. ¿Cómo puede influir a través de la intensidad y el número de vueltas de la bobina la inducción magnética? ¿Cómo puede subir y decrecer? Aquí hay 5 muestras. Número de vueltas, 200, 200, 200. Aumentamos la intensidad, 0,2, 0,4, 0,2. Entonces la inducción magnética con el mismo número de vueltas, pero a través de la intensidad sube 0,32, 0,34, 0,96. Ahora, podemos mantener la intensidad 0,6, 0,006, pero aumentamos el número de vueltas de 200 a 400, 480. También aumenta la inducción magnética. 0,96, 1,96, 3,83. Entonces, esta tablita que ustedes ven es hace mucho. Así funciona la inducción magnética dentro del campo magnético. Entonces, todavía no sabemos cómo, todavía no estamos llegando a lo que queremos llegar. Solamente estamos descifrando que la inducción magnética en un espacio se determina de esta forma que estamos hablando, a través del número de vueltas y la intensidad de corriente que se utiliza. Las medidas de los números de 1 a 3 nos muestran que la inducción magnética aumenta al crecer la intensidad de la corriente. Entonces, la inducción magnética es directamente proporcional a la intensidad de la corriente, inducción magnética proporcional a la corriente, y los resultados de las medidas de 3 a 5 nos muestran que al aumentar el número de espiras crece la inducción magnética. Entonces, la inducción magnética es directamente proporcional al número de vueltas, como pueden apreciar. Ahora, esto es una figura toroidal. Dentro del toroidal vamos a tener L-medios, ¿ya? Entonces, esto es la entrada, entonces ahí está dando vuelta en un toroidal. Entonces, ahí tenemos L-medios y el diámetro medio igual se toma en cuenta. Y por tanto, la inducción magnética depende del producto de la intensidad por el número de espiras. Este producto se denomina fuerza magnetomotriz, de lo que hemos mencionado, FMM. Es decir, fuerza magnetomotriz es igual a intensidad por el número de vueltas, que la unidad va a ser amperes. Entonces, la unidad magnetomotriz es la causa del flujo magnético. Por ejemplo, ya, este ejemplo, atiendan. Vamos a aplicar intensidad 10 amperes. Y el flujo, o sea, vamos a tener la magnetomotriz intensidad por el número de vueltas. La intensidad es 10 y el número de vueltas 1. 10 por 1, 10. Ahora aquí vamos a variar. La intensidad ya no va a ser 10, va a ser 2 y el número de vueltas va a ser 5. 2 por 5, 10. Entonces el resultado coincide. ¿Eso qué significa? Podemos hacer variar tanto como la intensidad como el número de vueltas. En conclusión, con pocas espiras y gran intensidad de corriente se puede obtener la misma inducción magnética, que son muchas espiras y una corriente de menor intensidad. Y eso es lo que muestra. Por ejemplo, esto puede ser en el examen que salga, por decir. Ustedes me pueden, por ejemplo, la pregunta puede ser, ¿cómo pueden determinar la inducción magnética a través de la intensidad y número de vueltas? Ustedes pueden explicar variando la intensidad o también variando el número de vueltas de la espira. Ejemplo, ¿cómo esto pueden poner? Esa es la respuesta. Entonces, con eso ustedes se notan, si ustedes explican con sus palabras esto, se ve que han captado de lo que estamos hablando.
Entonces, así funciona el campo magnético, la inducción magnética. Ahora vamos a ver cómo puede ser la intensidad del campo magnético. ¿De qué estamos hablando? No estoy hablando de la intensidad de la corriente, estoy hablando de la intensidad, si atrae con más fuerza o con menos fuerza. A eso me refiero. Esa atracción del objeto o de un metal puede atraer con mucha intensidad o con poca intensidad. Eso es lo que vamos a ver. Al aumentar la longitud media, en el toroidal les he mostrado, de las líneas del campo, disminuye la inducción magnética. Entonces, la inducción magnética es inversamente proporcional a la longitud de las líneas del campo. La inducción magnética es proporcional 1 sobre L. Por otro lado, la inducción magnética depende de la fuerza magnetomotriz, donde la inducción magnética va a ser proporcional magnetomotriz sobre L medios. Entonces, el cociente va a ser inducción magnética sobre L. Define la intensidad del campo magnético. La intensidad del campo magnético es el cociente entre las magnetomotriz, que es la FEM, y la longitud de las líneas del campo. Intensidad del campo magnético, su símbolo es una H mayúscula. Intensidad del campo magnético, donde va a ser igual al flujo sobre L, unidades, intensidad por número de vueltas sobre L. Todo eso va a ser amperes sobre metro. La relación entre la inducción magnética y la intensidad del campo magnético, la inducción magnética, nos expresa el valor efecto magnético, aparece como consecuencias de una corriente eléctrica. La lógica, sin la corriente eléctrica no podemos generar el campo magnético, a eso se refiere. Y la intensidad del campo magnético, que es la H, depende de la intensidad de corriente, del número de espiras y de la longitud de las líneas del campo, que es L. Entonces, esos son los factores que pueden influir para poder determinar la intensidad, si es de mayor intensidad o de menor intensidad. Entre la intensidad del campo, que es la H, y la inducción magnética, debe existir una relación como la intensidad, su unidad es amperes sobre metro, y la inducción magnética, voltios por segundo sobre metro cuadrado. Son diferentes las unidades. O sea, ¿qué quiere decir? Si estos dos son relacionadas, ¿por qué? Según la teoría, por el momento dice que son diferentes las unidades de la intensidad es amperes sobre metro y de la inducción magnética o voltios por segundo sobre metro cuadrado. Entonces, como dice, son diferentes. Donde ambas magnitudes deben estar relacionadas a través de una constante K, que tiene una determinada unidad. Por otro lado, la inducción magnética es proporcional a la intensidad del campo magnético. ¿Por qué? ¿Cómo? Es decir, la inducción magnética es proporcional a la intensidad del campo magnético. Entonces, la inducción magnética igual por K por la intensidad. Este K estamos metiendo como artificio. Despejamos K, entonces inducción magnética sobre intensidad. Ahora, ¿qué valor vamos a dar? Calcular la constante K con los siguientes valores. En esta fórmula, ustedes calculan, ¿ya? ¿A qué es igual la inducción magnética y a qué es intensidad? Entonces tenemos los valores y me van a calcular una K. Y este K, ya obtenido el valor o el resultado, vamos a bautizar con un nombre. ¿Cómo? Se ha demostrado a través de la constante K, tiene una determinada unidades, entonces existe una relación. Según las unidades que tienen la inducción magnética y la intensidad, se llega a relacionarse. Eso es lo que está explicando el resultado en qué unidades va a tener. Ahora podemos expresar la constante K como una permeabilidad y su símbolo es mu. ¿A qué se ha llegado? Voltio por segundo sobre amper por metro. Perdón, superficie por metro. Entonces, a esta unidad se ha llegado.
La permeabilidad nos indica con qué facilidad atraviesa, se va a apagar, van a volver con el mismo enlace. Se atraviesa el campo magnético, la materia, o sea, si esta es buena conductora o no del campo magnético. Como ejemplo, podemos citar aire, cartón, aluminio, hierro, etcétera. De lo que estamos mencionando, como aire, cartón, ¿cómo puede ser la permeabilidad? ¿Qué significa la permeabilidad? La permeabilidad, o sea, digamos, yo quiero atraer un metal con un imán y al medio pongo, si no pongo nada va a haber aire. Si no hay aire voy a poner un cartón. Sí, ¿cómo puede atraer? ¿Cómo es la permeabilidad de eso? Eso quiere decir, ¿ya? Entonces va a bajar la intensidad, se supone. Entonces, para ello, hay veces es necesario colocar eso y qué materia o qué objeto se pueda poner. Por tanto, la inducción magnética es el vacío. Tenemos la inducción magnética, la permeabilidad sub cero por la intensidad. Ahora, se puede calcular la inducción magnética en el vacío. ¿Cómo? Calculamos a través de esta fórmula. La permeabilidad, o sea, en el vacío es 1.257 por 10 a la menos 6 voltios por segundo, amper por metro, por 509 amper, eso es la intensidad metros. Entonces, la inducción magnética sub cero me da este valor. Entonces, la influencia del material del núcleo sobre la inducción magnética, suponiendo el núcleo empleado en un solo, se diferencia solo en materia. Por ejemplo, tenemos hierro. El hierro tiene 940 metros por Tesla. Es considerado como material ferromagnético. Aumento considerablemente de inducción magnética. Aluminio. El imán no atrae así nomás. No puede atraer. Tiene 3.77 metros por Tesla. Muy bajo. Por eso no atrae. Entonces es considerado como material paramagnético. Pequeño aumento de inducción magnético. Cobre, lo propio. Madera, lo propio. Entonces, solamente hierro que tiene 940 metros por Tesla, por eso atrae con bastante intensidad. El efecto de un material sobre un campo magnético se indica mediante la permeabilidad relativa. Hace rato hemos hablado de la permeabilidad en el vacío. Ahora, la permeabilidad relativa indica en qué proporción varía el efecto del campo magnético respecto al vacío. La permeabilidad relativa va a ser la permeabilidad sobre permeabilidad en el vacío. Despejamos, entonces solamente nos va a quedar la permeabilidad, que va a ser el vacío con la relativa. Ahora, la inducción magnética total podemos obtener. Entonces, la inducción magnética será la permeabilidad en el vacío relativa y la intensidad. Eso ya son datos, valores, entonces ya ahí se determina la inducción magnética. Fuerza en el campo magnético. Si nosotros ya tenemos determinada la inducción magnética, entonces, ¿con qué fuerza se puede atraer un metal? Y entonces, ¿de qué depende? ¿Qué es lo que influye? Es lo que vamos a ver. La acción de las fuerzas se presentan tanto en los imanes permanentes como en los electroimanes, o sea, conductores recorridos por corriente. Sobre un conductor recorrido por una corriente y situado en un campo magnético, actúa una fuerza. Se refiere a esa fuerza lo que va a atraer. Porque eso, por ejemplo, en industrias grandes se utiliza para el descarga, montacarga, etcétera, etcétera. El sentido de esta fuerza depende del sentido de la corriente, del conductor y del sentido del campo magnético. Ejemplo, en una herradura. Entonces, aquí ya estamos viendo la fuerza. Aquí tenemos dos ejemplos. Fuerza hacia la derecha y fuerza hacia la izquierda. Entonces, ¿por qué? Ustedes se preguntarán. Esto es una herradura. Si es una herradura con una fuerza hacia la izquierda, entonces esto es una corriente. Ya por aquí entra la corriente. Tenemos un solo conductor. Entonces no hay, va a haber fuerza, pero va a tener menos fuerza. ¿Por qué?
la herradura que está en esta parte que se concentra no va a favorecer a esta fuerza. Entonces la fuerza va a ser débil. Mientras acá la fuerza es a la derecha, pero aquí tenemos una herradura. Entonces aquí adentro se está concentrando el campo magnético, entonces va a tener más fuerza. También con un solo conductor. El sentido de la fuerza que actúa sobre el conductor varía según el sentido de la corriente. A la izquierda del conductor, las líneas de los dos campos, o sea, el de conductor y de imán, tienen diferentes sentidos y se anulan parcialmente, con lo que el campo será débil. A la derecha del conductor, las líneas de los dos campos tienen el mismo sentido, obteniéndose un campo más fuerte. Entonces, como pueden apreciar ustedes, que va de norte a sur y de sur a norte. Si conocemos los sentidos de las líneas del campo y de la corriente, podemos obtener el sentido de la fuerza con ayuda de la regla del motor, también llamada regla mano izquierda. Ellos llaman regla la mano izquierda cuando el palmar está con el pulgar arriba. Entonces, regla de la mano izquierda, por la palma de la mano entra la corriente y la fuerza está por el dedo gordo. Es una comparación la hace. Entonces, la fuerza que actúa sobre un conductor será tanto mayor cuando mayor es la intensidad de la corriente. Influye la intensidad de la corriente. Cuando mayor es la longitud del conductor, la longitud también influye. Y cuando mayor es la inducción magnética, y hemos dicho la inducción magnética, sí, cómo se puede ser mayor. Entonces, en la fuerza va a influir también. Por tanto, la fuerza que actúa sobre un conductor recogido por la corriente y situado en un campo magnético la fuerza va a ser inducción magnética por la intensidad de la corriente por la longitud. Entonces ya podemos definir cómo está la fuerza. Y las unidades podemos tener, sabemos que la fuerza se mide en Newton, pero un Newton a qué es igual, ¿ya? Eso vamos a llegar. Entonces, aquí estamos hablando de inducción magnética, que es una Tesla, y una Tesla es igual a 1 voltio por segundo sobre metro cuadrado. Que esta parte es igual a un Newton igual. Entonces, todavía no hablaremos de eso. Fuerza sobre varios conductores situados en un campo magnético. Ahora, aquí tiene 3 conductores. Entonces, si tiene 3 conductores, va a tener más fuerza. ¿Por qué? Al tener 3 conductores, va a haber más circulación de la corriente eléctrica. Si tiene más circulación de la corriente eléctrica, el flujo es más intenso, entonces la fuerza va a aumentar. Entonces, la fórmula puede ser inducción magnética por la intensidad de la corriente, por la longitud, por el número de conductores. Z. Aquí en este caso sería 3. Por tanto, la fuerza será tanto mayor cuanto más sean los conductores que se encuentran en el campo magnético. Entonces, aquí hay un ejemplo donde dice, si situamos 3 conductores, Z es igual a 3, con 3 conductores, en un campo magnético de inducción 0.8 teslas, es la unidad de la inducción magnética, y hacemos circular por ella un conductor, una corriente de 12.5 amperes y una longitud efectiva del conductor L que va a ser 0.04. La fuerza que actúa será triple. Entonces determinamos la fuerza en la fórmula. Lo único que ustedes tienen que elevar teslas a metros al cuadrado, que esto va a ser igual por 10 a la menos 3. Y es un solucionado, reemplazan valor y directamente obtienen la fuerza. Entonces, una bobina recorrida por una corriente y situada por un campo magnético. Aquí ya se puede apreciar de norte, de sur a norte o de norte a sur. Una bobina recorrida por una corriente y situada en un campo magnético efectúa un giro. Esto se ve en los motores. En los motores tenemos 2 escobillas y esas escobillas, entonces, hay un campo magnético y al eje
Una bobina dice, o sea, estuvimos hablando de un motor. Un motor tiene una bobina y esa bobina tiene, dependiendo del número de vueltas, cuándo va a tener. De esa manera se calcula la potencia. O sea, las potencias se calcula cuántos HPs o watts, cuánto es el motor, cuánto de capacidad tiene, tantos HPs, 2 HPs, 4 HPs, 5 HPs, etcétera, etcétera. Entonces, debido a qué, depende mucho el número de vueltas y la intensidad que tiene. Es una forma de determinar la potencia de la maquinaria. Entonces, más o menos es lo que vamos a hablar. Una bobina es recogida por una corriente y situado en un campo magnético efectúa un giro. Esas escobillas son lo que hace girar al eje. El motor va a tener la velocidad constante. O sea, la velocidad constante no podemos hacer variar la velocidad, pero eso todavía no podemos tocar. En el primer parcial les saqué esa pregunta, ¿no ve? La variación para hacer variar el motor, para hacer alumbrar el foco, etcétera, etcétera. Eso era la pregunta. Entonces, y en un motor también se puede hacer girar a ambos lados, cambiando la polaridad. Una bobina es recogida por una corriente situada en un campo magnético, efectúa un giro, dice. El sentido de giro depende del sentido de la corriente en la bobina y el campo magnético. Este fenómeno ocurre cuando la bobina recogida por la corriente es un electroimán y tiene un polo norte y un polo sur. Como la bobina se encuentra en un campo de un imán y los polos de igual nombre se repelan y los polos de distinto nombre se atraen, sobre la bobina efectúan fuerzas que harán girar. Si convertimos el sentido de la corriente del polo norte de la bobina, se convertirá el polo sur y viceversa, con lo que se invertirá el sentido de giro. Entonces, cambiando la polaridad, podemos hacer girar a la izquierda, a la derecha. En otras palabras, ¿no? Eso es directamente. Entonces, los conductores paralelos recogidos por corriente. Mayormente esto es lo que nosotros utilizamos cuando el cable son gemelas. Dos cables, ahí se refiere, línea 1 y línea 2. En la práctica son muy frecuentes, dice, los conductores paralelos, por ejemplo, en las líneas de alimentación, en los devanados de motores y en las bobinas. Por dos conductores paralelos pueden circular corrientes del mismo sentido y de sentido contrario opuesto. Donde dos conductores recogidos por corriente en el mismo sentido se atraen y dos conductores recogidos por corriente de sentido opuesto se repelan. Entonces, ¿qué significa? Esto es un embobinado, por decir. Y tenemos intensidad 1, intensidad 2, pero hay una distancia. Esta distancia nosotros lo vamos a denominar como anchura. Y esa anchura pues es dato. Entonces podemos calcular la línea 1, que va a ser igual, como son círculos, 2pi por la anchura. Es una forma de determinar. Entonces, la línea 2, de la misma manera. Cada uno de los conductores genera a su alrededor un campo concéntrico que ejercerá una fuerza sobre el otro. Esta fuerza se puede calcular con la fórmula fuerza igual a intensidad por L por intención magnética. Entonces, como tenemos dos líneas, la otra puede ser intensidad 2. Tenemos intensidad 1, intensidad 2, va a ser por la longitud, por la inducción magnética. Entonces, para este caso, esta fuerza se puede determinar. La fuerza que ejerce el campo magnético del conductor 1 sobre el conductor 2. Entonces, esto se demuestra a través de, dar las variaciones, reemplazar, y se llega a esta fórmula. Solamente la demostración de esta fórmula, de aquí se llega, es lo que quiere decir. Eso yo demostraba en la pizarra, pero lamentablemente no se va a poder hacer. Entonces, la inducción electromagnética por movimiento. ¿Qué significa? Ya vamos a hablar del generador. ¿Ya? Entonces, el generador, ¿qué es lo que hace? Genera corriente eléctrica a través del campo magnético. En un generador del principio es el opuesto a partir de energía cinética se obtiene energía eléctrica. El generador, las fuerzas mecánicas hacen girar y mueven las espiras conductoras en un campo magnético.
Del principio del motor respecto al principio del generador, cuando las fuerzas se efectúan en un campo magnético, observaremos que un conductor movible situado en un campo magnético se movía cuando por él circulaba una corriente. La energía eléctrica se convertía en energía cinética o movimiento. En un generador del principio es el opuesto. Es decir, a partir de la energía cinética se obtiene energía eléctrica. O sea, el motor mueve al generador y obtenemos al generador eléctrica. O sea, en otras palabras, el motor mueve al generador y el generador genera energía eléctrica. Y el motor, a través de la energía eléctrica, mueve al generador. Bueno, es un círculo, como decirte, círculo vicioso, ¿no ve? Cuando un campo magnético se mueve, un conductor, cortando las líneas del campo en el conductor, se inducirá una tensión. El sentido de esta tensión inducida depende del sentido del movimiento del conductor y del sentido de las líneas del campo magnético. Si fuéramos moviendo el conductor en el campo magnético de un lado para otro lado, se inducirá una tensión alterna. Bueno, si estamos hablando de la generación de corriente eléctrica, se supone que va a ser alterna. La que ve continuo. La continuo, cuando sale alternas de 100 con algún equipo o con algún, o sea, se vuelve con una fuente de tensión, se vuelve continuo. Porque el generador no puede generar corriente continua. Para determinar el sentido de la tensión inducida, puede utilizarse la regla de la mano derecha. En el anterior hemos utilizado el motor mano izquierda, ahora para el generador mano derecha. También llamado regla del generador. Entonces tenemos la ley de Lenz. Según esta ley, la tensión inducida será tanto mayor cuanto mayor será la inducción magnética. Cuanto mayor sea la longitud efectiva del conductor, la tensión proporciona a la intensidad, y cuanto mayor sea la velocidad del conductor, la tensión proporciona a la velocidad. Y la fórmula es la tensión por la inducción magnética, por la longitud, por por la velocidad. Si utilizamos mayor número de conductores, tenemos tensión inducida, y va a ser igual a la inducción magnética por la longitud, por la velocidad y por el número de conductores. La inducción en reposo. Toda corriente eléctrica origina un campo magnético. Este circuito es interesante. Este circuito es el mismo de un, puedo decir, de un soldador eléctrico. Estas son las primarias. Tensión 1, entrante. Aquí está el embobinado. Entonces, a través de este embobinado hay una circulación de la corriente eléctrica. Por aquí circula la corriente eléctrica y se denomina el flujo magnético. Entonces, aquí hay intensidad 1, la entrante, y la saliente, intensidad 2, tensión 1, tensión 2. Entonces, n número de vueltas, n número 1 número de vueltas de la primaria y de la secundaria. Entonces, aquí va a salir otro tipo de corriente. Aquí va a ser otro tipo de corriente, la entrante y la saliente. Entonces, y esto flujo magnético es lo que se denomina el campo magnético. Y a través del campo magnético la salida va a generar una corriente diferente a lo que está entrando. Al conectar la corriente aparece muy rápidamente el flujo magnético que circula por el núcleo de hierro y atraviesa la bobina secundaria. Por tanto, la variación del flujo ha inducido en ella una tensión eléctrica. Al desconectar la corriente, el flujo magnético desaparece muy rápidamente y la variación del flujo induce una tensión en la bobina secundaria. El sentido de la tensión depende del flujo, aumentó o disminuyó. Un aumento de la corriente aumenta el flujo de inducido, una tensión negativa. Una reducción de corriente disminuye el flujo, induce una tensión positiva. Entonces, la tensión inducida es tanto mayor cuanto mayor es la variación del flujo, o sea, la circulación de la corriente. Cuanto menor es el tiempo, la variación del tiempo en el que se produce la variación del flujo. Eso también influye el tiempo. Cuanto mayor es el número de espiras, o sea, se refiere al número de vueltas de la bobina. Todos esos factores pueden influir.
La ley inducida a la ley de Faraday. Entonces, la tensión, hemos dicho, esto es una fórmula que está dada ya, pero tiene signo negativo. N número de vueltas por la variación del flujo por la variación del tiempo. Entonces, el signo negativo es a través de la ley, Faraday, él ha creado esta fórmula. Cuando es una bobina, se modifica el flujo negativo con su espira, se inducirá una tensión de valor directamente proporcional a la velocidad del flujo, a la variación del flujo, sobre la variación de tiempo y al número de espiras. Entonces, esto con las operaciones se vuelve positivo. Y ahí tenemos autoinducción. ¿Qué es la autoinducción? Aquí tenemos la tensión. Va a estar alimentado. Este es el switch. Se alimenta, viene la corriente acá, está desactivado. Activamos. Entra acá, aquí hay un transformador 1 y una resistencia. Aquí hay un foco 1 y un foco 2. Entonces viene por acá, a través de este transformador, enciende este foco. Y a través de autoinducción, a unos cuantos segundos, recién vuelve a encender el foco 2. Eso es la autoinducción. ¿Qué dice? A ver, se conecta a una tensión continua una bobina con núcleo de hierro en serie, con una bobina y en paralelo. Ella es una segunda bobina igual a la primera en serie con una resistencia. Luego se cierra el introductor y se vuelve a abrir. A cesar el introductor, la bobina se enciende inmediatamente, mientras que la bobina 2 se enciende más tarde. Entonces, es un ejemplo sencillo, pero eso es lo que pasa cuando hablamos de la inducción o autoinducción. Hasta aquí sería el tema que tenemos en cuestión de la electrotecnia 1. La parte de maquinaria, hemos tocado algo, es amplio, o sea, de los motores. Hay diferentes tipos de motores, ya eso por lo menos para unos 5 o 6 clases más, el tiempo no nos da, pero tenemos idea cómo funciona un motor. Hemos tocado algo, como una introducción hemos dado, otra vez cuando hemos llegado a la parte de la industria o del campo eléctrico. Desde que se ha dado el primer parcial, o sea, lo que se ha dado del primer parcial, eso anulen. Y la continuación hasta aquí es el segundo parcial, como va a ser como final. Ustedes el martes me dicen cuándo quieren dar el examen. Va a ser presencial igual. Lamentablemente, tenemos tiempo. El semestre se ha alargado. ¿Ya? Entonces, ustedes consulten. Primero hagan toda la práctica con el auxiliar. Si ustedes quieren, me pueden consultar a mí. Y después de daremos, pero después de las fiestas navideñas va a ser el examen. ¿Les parece? Sí, está bien, ingeniero. Porque el semestre es hasta el 31, bueno, la entrega de notas va a ser hasta el 30 de enero. Pero nosotros podemos dar el examen, también, no sé, a ver, el 2 de enero, 3, 8, sería, ahorita no tengo un calendario. Ya después vamos a fijar. A ver, ¿cuándo quisieran dar? 8, el 10 de enero pueden dar. Lo podemos consultar con los compañeros en el grupo mientras pasamos las ayudantías. Y bueno, así de practicar también y ya le damos respuesta. Que sea martes. Martes llega a ser 11, creo. 11 de enero. No sé si estoy equivocado. Sí, ingeniero, cae martes. ¿No ve? 11 de enero. Entonces fijaremos para esa fecha. Pero el horario que sea un poquito más temprano porque la universidad está cerrada. En las noches están ya cierran. Como no tienen clases, no hay excusas de clases, ustedes son muy comodines.
Yo nomás tengo que adecuarme a ustedes y ustedes no se adecuan a mí. Ya después la hora vamos a jugar. Pero entonces que se dé el 11, consulten. Esa es lo que les propongo. A ver, ustedes me confirman el martes si quieren dar el 11 de enero y la hora puede ser a partir de las 3 o 4 de la tarde. Esa es la propuesta. Quedamos en eso entonces, ¿ya? Sí, está bien, ingeniero. Ya. Los exámenes estoy corrigiendo. Están hasta el momento, lo que he visto, están bien. ¿Ya? Están bien. Entonces, el segundo examen más aprovechen para que tengan buena nota. ¿Les parece? Quedamos ahí. Gracias, hasta luego. Listo, hasta Muchas luego. gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.